Hola, ¿qué tal estás? Yo soy Vero y te doy la bienvenida a la tercera edición del Congreso Online Internacional de GECREA, de Gestión Emocional, Crecimiento y Autoestima, donde decenas de compañeros, coaches, psicólogos, terapeutas de muchas disciplinas compartiremos contigo multitud de herramientas prácticas para que puedas aplicar todo lo que vas a ver en este congreso en la vida real para mejorar tu vida, para incorporar amor, para quererte más y sobre todo para crecer. Porque yo creo que si todos estamos aquí, el propósito de la vida es para crecer y expandirnos. Y dicho esto, ¿quién soy? Porque si no me conoces dirás, bueno, ¿quién es Vero? ¿Quién está hablando aquí? Pues bien, yo soy Verónica Fernández Pascual, soy doctora en biología molecular y también terapeuta holística, mm, maestra de Reiki, terapeuta en sintergética y manos para sanar, en diplomada en la gestión del estrés y en la meditación. Y entre muchas otras cosas, también soy una apasionada de los congresos virtuales como este en el cual estás atendiendo ahora, que creo que te va a encantar. Bueno, ya te digo, si soy una apasionada desde que creé el mío en el año 2018, el primero de ellos, la Cumbre Crecimiento con Conciencia, donde auné a científicos y a terapeutas para hablar de cuántica, de los puentes entre la ciencia y la espiritualidad, porque como has visto, soy científica y también terapeuta y me apasiona este puente entre la ciencia que se ocupa más de la dimensión material y el crecimiento y desarrollo personal y espiritual que en el cual pues no había entrado tanto, ¿no? Como científica y a raíz de allí creé mi comunidad Crecimiento con Conciencia, donde participan miles de personas de todo el mundo y compartimos conocimientos para crecer todos juntos. Y además soy autora del libro Crecimiento con Conciencia, revoluciona tus paradigmas y transforma tu vida, donde comparto muchos de los conocimientos que me han acompañado en estos últimos 5 años de revolución personal. Y estoy muy agradecida por estar aquí hoy contigo en este congreso tan maravilloso que ya en su tercera edición tiene, vamos, tiene mucha autoridad, muchas personas maravillosas participando en él a las espaldas y más hablando de un tema que, 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 que creo que nos toca a todos de cerca y es el cambio, ¿no? Y como te decía, en estos últimos 5 años, donde he condensado esos conocimientos que más adelante se han plasmado en mi libro, he aprendido tantísimas cosas que quiero compartir contigo y todas empezaron con una crisis existencial, con un punto de inflexión bastante fuerte. De hecho, podría decir que es el punto de inflexión más fuerte al cual mm, me he enfrentado hasta el día de hoy y que gracias a él estoy aquí contigo hoy, porque si no hubiera ocurrido esta crisis, creo que no sería la Vero que está hoy aquí. Si ahora miro atrás y pienso en esa Vero de hace 5 o 10 años, de verdad que ni me hubiera, bueno, es que ni se me hubiera pasado por la cabeza todo lo que estoy haciendo, toda esta vida tan maravillosa que estoy viviendo y todo empezó con un punto de inflexión. Así pues, si estás aquí en un punto de inflexión, en un punto de crisis, y que estés en un punto bajo, ¿no? De estos que te sientes arrastrado por la vida, nada más lejos de la realidad. Es una bendición que te va a traer muchas más y seguro que si estás aquí es porque algo vas a extraer, tanto de mi charla como todas las que vas a compartir en el Congreso. ¿Y cuál fue este punto de inflexión? Bien, como yo te decía, soy doctora en biología, soy científica. Siempre desde pequeñita me habían apasionado muchísimo, muchísimo los enigmas, por así decirlo, los misterios de la vida y del universo y de todas las ciencias, porque tenía bastante claro que me gustaban mucho las ciencias, ¿no? Aunque las letras también me encantan, y mira, por eso estoy aquí, ¿no? Pero tenía muy claro que me gustaban las ciencias y dentro de las ciencias me apasionaba la biología en sí, porque lo consideraba un misterio, el origen de la vida, cómo hemos evolucionado hasta aquí. Bueno, de hecho sigue siendo un misterio, ¿eh? O sea, aún hay mucho por explorar, pero, pero cierto es que me encantaba pues el campo de la vida, de las formas de vida y de la evolución. Y empezar la carrera también porque me gustaba mucho lo que te comentaba, el tema de la evolución. Y luego, cuando fui estudiando, ya me apasionaba el tema de la biología molecular, es decir, el estudio de lo más pequeñito. La biología en sí es el estudio de la vida y hay distintas ramas. Hay compañeros pues, que estudian, por ejemplo, temas más de otros animales o de las plantas, la botánica o fisiología. A mí me encantaba lo molecular, lo que te podía ver a través de un microscopio, las células, ¿no? Me encantaba la biología celular en esa época. Y así fue como me dediqué, pues, me especialicé en biología molecular en el campo biosanitario de la salud y continué mi andadura después de la carrera en el,
haciendo, bueno, empecé un doctorado, en mi caso, en un campo relacionado con el cáncer, con un tipo de cáncer, que es un tipo de leucemia, es decir, un cáncer de las células del sistema inmunitario de la sangre, que se suele decir, ¿no? Las leucemias es el cáncer de la sangre. Seguro que lo has escuchado hablar. Y me especialicé allí, ¿no? Sobre todo en los mecanismos moleculares implicados en la creación o el surgimiento, mejor dicho, de ese cáncer. Y la verdad es que me lo pasé pipa, me fascinaba. O sea, me fascinaba todo el campo del ADN, de los mecanismos patológicos que derivaban en el surgimiento de ese cáncer. Y así fue, pues nada, como hice mi tesis, la verdad es que la disfruté muchísimo y me di cuenta que más allá de estudiar un tema en concreto, lo que a mí me gustaba mucho era ayudar a la gente con los conocimientos que yo había adquirido. No sé si te suena, pero vamos, por eso estoy aquí en parte también. Pero más que dedicar, pues lo que te digo, pues dedicarme toda mi vida a estudiar sobre ese tipo de cáncer, a mí lo que me gustaba era que esas herramientas que yo había aprendido, poderlas compartir con los demás. Y así fue como entré a ser primero responsable de una creadora, bueno, y pusimos en marcha todo el equipo de de lo que se llama un servicio científico técnico de cultivos celulares, donde nosotros pues cultivábamos células, distintas células para hacer distintos estudios y los poníamos a disposición de los investigadores. Y luego pasé a ser coordinadora y responsable de un biobanco. Un biobanco es un banco, como sabemos lo que es un banco, ¿no? Con dinero, pues en este caso de muestras biológicas, donde almacenábamos muestras biológicas de distintos tipos para poder llevar a cabo investigación científica de vanguardia en el ámbito clínico y hospitalario, y además poníamos pues, a disposición de los investigadores tanto herramientas, maquinaria, como nuestra propia experiencia gestionando tejidos. Y vi que me encantaba. La verdad es que eso era lo que a mí me gustaba hacer. Pero en ese punto de mi vida me convertí en madre y fue un cambio realmente muy grande en mi vida que vino paralelo a otros cambios en mi vida. Aquí nada es casualidad. Te aprenderás también en que crea y en muchos otros lugares, o al menos eso creo yo, que nada es causalidad, casualidad, sino que todo es causalidad. Todo se da en el momento perfecto para tu evolución. Y así fue que estaba yo, pues, en mi, en mi trabajo en modo automático, ¿no? Pues ya has visto que seguí un procedimiento pues de estudiar, carrera, doctorado y luego, ¡pam! Empecé pues en esa vía académica que realmente me requirió mucho esfuerzo y mucha dedicación, pero que estaba contenta con ella y me convertí en madre. Y mis prioridades cambiaron. Empecé a darme cuenta de muchas cosas, empecé a darme cuenta de la maravilla que es la vida realmente, nunca mejor dicho, aun ya que había estudiado biología, lo comprendí en realidad. Y mis prioridades cambiaron y me di cuenta en ese momento, no fue una crisis la maternidad como tal, al revés, pero sí que desencadenó como un dominó darme cuenta de que yo mi trabajo, que yo creía que era bueno, lo que tenía que hacer, sí, a lo que estaba destinada, no me llenaba tanto como yo creía y que había una parte allí de mí que no se representaba. Yo también tengo que decirte que paralelamente a esa carrera yo siempre he sido una persona muy curiosa por el crecimiento personal y ya en los 12 15 años empezaba a leer libros, fíjate, de autoayuda de Luis Hay. O sea, realmente no conocía a nadie que lo hiciera. Unas amigas mías me regalaron este libro, como podían haberme regalado otro, y me abrieron una puerta al autoconocimiento personal. Y claro, realmente un científico, una científica, todos en el fondo lo somos si somos capaces de abrir nuestra mente y de no creernos nada, sino comprobarlos. Así pues, yo buscaba conocimiento, quería comprobarlo por mí misma y paralelamente a mi carrera científica, pues tenía mi carrera, por así decirlo, personal, en el crecimiento personal y espiritual. Y había una parte que me faltaba, ¿no? Y yo intentaba nutrirla con esas herramientas de crecimiento personal que tanto bien me hacían, que iban también introduciendo en mí la noción de que había algo más que no estábamos viendo. Le podemos llamar Dios, le podemos llamar energía, matriz, como gran espíritu, chi, cada uno de nosotros tiene un nombre para eso que nos trasciende, que es mucho más grande que nosotros y que no sabemos a veces cómo llamar. Pero cualquier etiqueta, entre comillas, es perfecta si te referencia a lo que tú creo que ya entiendes, a lo que me estoy refiriendo, ¿no? Y me faltaba, yo creo, esa sensación o esa conexión con eso que me trascendía. Y como científica yo siempre había estado muy vehiculizada en
mi crecimiento más racional, ¿no? En aplicar racionalmente, en usar mi mente, el hemisferio izquierdo que se dice, en analizar lo que yo veía para luego plasmarlo en una hipótesis que luego experimentaba en mi laboratorio para luego llegar a unas conclusiones. Y eso es perfecto, es el método científico y así debe de ser, porque es la herramienta que tenemos para comprender nuestro mundo material. Pero a mí me faltaba algo y ya, además de la maternidad, se dio la circunstancia, y no creo de nuevo que fuera casualidad, que una compañera mía de laboratorio empezaba a investigar en el campo de las terapias energéticas y le encantaba. Empezó a trabajar pues con una terapia parecida al Reiki, que es la sanación pránica, y me pidió si podía hacer pruebas conmigo como conejillo de Indias. Y como las dos teníamos mucha confianza, yo le dije que sí, que probara conmigo, pero os digo la verdad, entre vosotros y yo, entre tú y yo. O sea, yo era una escéptica total, imagínate, científica ahí, dándolo todo desde el lado racional. ¿Y qué pasó? Que yo no sé qué me hizo, que empecé a notar un montón de cambios energéticos que luego derivaron en lo emocional. Y pensé, Dios mío, ¿esto qué ha sido? Bueno, nada, me hizo una prueba de una terapia pero muy, muy breve. Y entonces dije, Vero, tú como científica tienes que investigar esto. Y entonces ya empecé a entrar en el campo de la energética, de las terapias energéticas, valga la redundancia, de la cuántica, se hablaba mucho de la cuántica, de los nuevos paradigmas, de las neurociencias, del poder de la mente, y empecé a investigar por mí misma. Y entonces se me abrió un mundo, se me abrió un mundo impresionante en el cual, además, también se me abrió la percepción de que podía ser científico, pero también podía ser espiritual y que una cosa no estaba reñida con la otra. Era como una falsa creencia que yo tenía de que una cosa estaba de alguna manera reñida con la otra. Y indagando, indagando, me di cuenta de que muchos científicos míticos de la historia, pues Max Planck, Albert Einstein y compañía, muchos actuales que cada vez lo van diciendo más, que cuanto más se acercaban a la ciencia más pura y dura, más se daban cuenta de que había algo que lo trascendía todo y más convencidos estaban de la idea de un dios o de una diosa, como le queramos llamar, ¿no? Y de hecho los descubrimientos de la física cuántica, hasta donde yo los comprendo, realmente hacían ver que nada era como creíamos que era. Y cuando empecé a abrir esta mente, a hacer este cambio en mí, empecé a ver cosas que antes no veía. No veía y estaban siempre allí. Y por eso, en esta ponencia, te introduzco el tema de que un cambio de conciencia es lo que necesitamos para cambiar nuestro mundo. Y si cambiamos nuestro mundo, cambiamos todo lo demás. ¿Y por qué te cuento esto? Porque dentro de las cosas que aprendí, una de las que aprendí es que nuestros ojos ven entre el 3 y el 5%, creo que es, no te puedo decir exactamente, pero es un 3-5% del espectro electromagnético de la luz. Es decir, los seres humanos le damos mucho peso a la vista, al ver, ¿sí? Otras especies no. Otras especies, los ojos pues tienen otra función. Por ejemplo, los perros pues no tienen tan buena vista, pero tienen muy buen olfato, muy buen oído, y ellos su sentido prioritario, por así decirlo, primordial es otro, pero para los humanos es la vista. Y siempre incidimos mucho en ella, excepto pues que tengamos alguna alteración, ¿no? En el espectro de la visión. Pero claro, si solo vemos el 3-5% de lo que hay, ¿qué hay en el 97-95% restante? No sé a ti, pero a mí me parece flipante. Entonces, cuando uno empieza a buscar respuestas, las encuentra. O, bueno, más que encontrar respuestas, encuentra nuevas preguntas y nuevas que le van abriendo caminos. Y me di cuenta de que muchas de las cosas de mi vida yo no las había visto, no las había indagado, no me había llegado el conocimiento por el simple hecho de que no era capaz de creerme nada más allá de lo que estaba creyendo en ese momento. Y que cuando ponía conciencia, ponía luz sobre algo, simplemente tenía curiosidad sobre algo, se me abría un camino que no había ni percibido. ¿No te suena que las personas te digan o que hayas leído que todo empieza en la mentalidad? ¿Y por qué empieza en la mentalidad? Pues porque en nuestra mente se almacenan muchas cosas. Nuestra mente, Sigmund Freud decía que la mente tiene básicamente tres estratos, la mente consciente, em, inconsciente y un límite que sería como la infraconsciente, le podemos llamar de muchas maneras. Y más adelante sus seguidores equipararon ese conocimiento con la metáfora de un iceberg, en el cual la mente consciente sería la puntita más pequeña del iceberg, que es lo que vemos, es la mente que usamos, la que estoy usando yo ahora para hablarte, donde hay un conjunto de
de procesos neuronales que se ordenan para que yo pueda vehiculizar mis ideas y hablarte, por ejemplo, y donde yo soy consciente de lo que estoy viendo y de lo que estoy escuchando y de lo que estoy sintiendo en mí misma, ¿cierto? Esa mente es solo el 5% de lo que podemos percibir. Luego, igual que un iceberg, hay una mente que es el límite entre lo emergido, que sería la punta del iceberg, y lo sumergido, que sería esa mente que hace de puente, ¿sí? Donde podemos con esfuerzo em, o con acceso a alguna terapia o alguna herramienta, como por ejemplo muchas de las cuales verás aquí en GCrea, traer lo que está en el fondo que no vemos a lo que sí que vemos, con esfuerzo y podemos traer esos recuerdos que nos permitirán sanar muchos traumas, ¿no? Y luego tenemos la parte más grande, la más gorda, la que está escondida del iceberg. Esa es la mente inconsciente que lo guarda todo desde que nacemos. Recuerdos, traumas, todo, todo. O sea, todo lo que te puedas imaginar y por supuesto es el 95% de nuestra mente. Fíjate, el 95% de nuestra mente. Y ahí está todo. Y explica por qué operamos como operamos y, entre muchas otras cosas, alberga el gran filtro que hace que veamos lo que veamos. Y son las creencias. Las creencias no son nada más ni nada menos que em, asunciones que hacemos del mundo, verdades que asumimos sin comprobarlas. Es decir, y las asumimos sobre todo desde muy temprana edad, de nuestros cuidadores, nuestros padres, nuestros maestros, etcétera, etcétera. Y esas creencias son como nuestro software, nuestro programa básico de funcionamiento y nos hace funcionar en automático, porque es que si no fuera así, pues realmente no podríamos funcionar. Si la mente no adoptara muchas de esas verdades como automáticas, es que no nos moveríamos de la silla, no seríamos capaces de hacer muchas cosas. Pero fíjate tú, esas creencias determinan lo que vemos. Se ha comprobado también que nosotros no vemos, hablando de esa vista que le damos tanto peso, no vemos solo lo que, es decir, o sea, nuestros ojos no son una cámara que capta y se va directo al cerebro, no. Nuestros ojos son una cámara, ¿cierto? Que captan lo que hay, pero pasan por dentro, por un filtro que discrimina lo que es interesante y lo que no. Y ese filtro, en función de lo que discriminemos, que lo que es interesante y lo que no, se almacena determinada información que considerará nuestro cerebro que es útil o no para nuestra vida. Y ese filtro son las creencias. Si nosotros tenemos una creencia limitante, que a lo mejor a los 7 años nos permitía expandirnos, pero a los 40 ya no, de forma totalmente inconsciente no veremos cosas determinadas en la calle. Por ejemplo, pues digo en la calle, para ponerte un ejemplo, fíjate tú, seguro que cuando haces una ruta determinada para ir a comprar el pan, para ir al trabajo, para llevar a tus hijos o hijas a la escuela, siempre haces la misma ruta y es muy probable que siempre te fijes en lo mismo. Pero ¿te ha pasado nunca que eso en un día normal, ¿no? Digamos que tienes bastante prisa, ¿no? Y vas haciendo. Pero un día sin tanta prisa, pasas por la misma ruta y empiezas a ver detalles que no habías visto nunca y es la misma ruta. Y siempre han estado allí y nunca te habías fijado. Pues mirando al cielo, que allí en ese, digamos, en un edificio por el cual estás pasando, pues hay una figura, hay una escultura. Anda, y ese balcón tan bonito con flores y siempre ha estado ahí y no lo has visto. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Pues lo que ha pasado es que has ampliado tu mirada, le has puesto luz a un lugar donde no lo había, por ejemplo, simplemente elevando la mirada y viendo algo que no habías visto y se ha expandido tu mundo, se ha expandido tu percepción del mundo. Por eso es muy importante acudir a eventos como GCREA, a leer y a abrir nuestra mente para poner luz, porque se dice que la conciencia consiste en arrojar luz en la oscuridad, que todo está en la oscuridad. Fíjate, en ese 95% que no vemos con los ojos, entre comillas, oscuridad, entre comillas, si le arrojamos luz de tomar conciencia de algo, ya no lo verás igual. Por eso, ese gran cambio que yo tuve en mi vida de todo es ciencia, hay mucho más que la ciencia y hay mucho más de lo que no veo, me permitió derribar un mito muy gordo para mí, que es ver para creer. Y es un mito que ha estado presente en nuestra cultura desde que se estableció el paradigma mecanicista y el método científico en el siglo XVI con René Descartes. Cuando empecé a ver esto, derribé un mito muy, muy grande para mí que fue ver para creer. ¿Y no será que tengo que creer para ver? ¿No será que tengo que empezar a cambiar ese programa interno que tengo, esas creencias, para poder ver más cosas de las que veía, para poder, pues como decíamos en la calle, ¿no? Para poder ver libros, sencillamente. Yo siempre me ha encantado leer y por eso también escribí mi libro, pero me ha encantado leer
Y yo veía determinados autores. Cuando empecé a cambiar mis creencias, empecé a ver otros autores que siempre habían estado allí y que nunca le había prestado atención. Autores de metafísica, de crecimiento personal de siglos anteriores que nunca había visto y siempre habían estado allí. ¿Por qué? Porque empecé a creer para ver, empecé a creer que mi vida podía cambiar, empecé a creer que había mucho más allá de lo que yo estaba viendo con mi mirada. Y solo con esto derribé un mito realmente muy grande para mí. Solo con este dato que te comento de los ojos puedes empezar a ver que hay mucho más allá, que lo único que cambia, que ese cambio de ver para creer a creer para ver, en ese mito que hemos derribado, lo único que se requiere es actitud y ganas de cambiar. Y cuando uno quiere cambiar, porque llega a un punto de inflexión muy grande en la vida, porque los despertares de conciencia que se llaman normalmente se dan porque tenemos una crisis personal que socava nuestros cimientos, ¿no? Gracias, bueno, espero que de aquí a un tiempo, pues esas crisis, digo, perdona, disculpa, esas despertares de conciencia no se den con crisis, sino que se den de forma automática, pero hoy en día normalmente se dan a raíz de algo muy doloroso, que nos causa dolor, porque nuestro cerebro está condicionado para reaccionar más al dolor que al placer para sobrevivir. Y eso está bien, porque nos ha permitido sobrevivir como especie. Pero hoy en día, donde ya estamos en un paso evolutivo distinto, esas crisis son esos trampolines que nos permiten darnos cuenta que lo que creíamos a lo mejor no era tal. Y por eso se dice que los despertares de conciencia muchas veces son dolorosos, porque por un lado, esos cimientos se socavan y nos damos cuenta que lo que creíamos no era tal, y gracias a ese dolor nos permitimos creer distinto porque nos duele tanto que queremos cambiar. Nos duele tanto que decimos, yo quiero cambiar mi realidad porque me duele muchísimo. La quiero cambiar. Y como la quiero cambiar, y has puesto conciencia en que quieres cambiar, con esa simple intención es suficiente como para que la vida te vaya trayendo lo que necesitas para cambiar, como por ejemplo Gecrea, como por ejemplo que estés aquí. Y con ello empieces a ver cosas distintas que no estabas viendo. Solo con esa intención, con la voluntad de seguir ese camino, el camino se te abrirá. Así pues, como te comentaba en esta ponencia, no es tanto ver para creer, sino creer para ver y para empezar a cambiar esas creencias que tienes en el cerebro y que puedas empezar a ver rutas distintas en ese camino maravilloso que es tu vida. Así pues, nada, estoy encantadísima de estar hoy aquí contigo. Me podrás encontrar, aquí tendrás todos mis datos para encontrarme y seguirme. Me podrás encontrar en crecimientoconconciencia.com. Ahí encontrarás todas mis herramientas para que puedas pasar de ver para creer a creer para ver. También pues te invito a que te suscribas a mi comunidad para recibir pues boletines semanales con información de esos nuevos paradigmas de ciencia y espiritualidad que te encanten, que lo disfrutes mucho y también si te apasiona leer como a mí, porque te digo que a mí los libros me han cambiado la vida de muchas personas, pues le eches un vistazo al libro Crecimiento con Conciencia, lo encontrarás en todas las plataformas, en Amazon sin ir más lejos, en distintos formatos, para que lo disfrutes. Y nada, me despido deseando de corazón que disfrutes muchísimo de este congreso y nos veamos en el siguiente. Un abrazo y hasta luego.